Hola, bienvenidos a mi canal. Les habla la profesora Blanca Guillén y en esta ocasión les orientaré sobre la convergencia del método de Jacobi y cómo determinarla utilizando herramientas de MATLAB. Antes de ir a ejecutar en MATLAB las sentencias que nos van a permitir decidir la convergencia, quiero contextualizar un poco el método de Jacobi y cómo analizaremos la convergencia a partir de la estructura de dicho método. Empecemos por recordar que el método de Jacobi aproxima la solución del sistema de ecuaciones A por X igual a B. Aquí he supuesto que el sistema de ecuaciones dado ha sido ya escrito en la forma matricial A por X igual a B, donde A es la matriz de coeficientes del sistema, X es el vector de incógnita y B es el vector de términos independientes. Para analizar la convergencia, recordemos que el método de Jacobi es un método iterativo que satisface esta ecuación. X supra m igual a tj por x supra m menos 1 más c. ¿Qué significan estas variables? X supra m es la solución aproximada por el método de Jacobi en la iteración m. Es decir, la nueva aproximación se obtiene multiplicando la matriz de iteración de Jacobi por la aproximación en la iteración m-1, la iteración anterior, y sumándole un vector de términos constantes. Esta matriz TJ se denomina matriz de iteración de Jacobi y su expresión, su forma de calcularla es como el producto de la inversa de una matriz diagonal de, ya voy a explicar qué son estas matrices, multiplicado por la suma de dos matrices L y U. Ahora, ¿quiénes son estas matrices? Bueno, D es una matriz diagonal cuyos elementos diagonales son los elementos de la diagonal de A. Observen que aquí yo estoy considerando un sistema genérico de tamaño n por n. Enseguida vamos a ver este ejemplo con un sistema 3 por 3, cómo construir estas matrices a partir de un sistema dado, concreto, de tamaño 3 por 3. Continúo entonces con L. L es una matriz triangular inferior obtenida a partir de la matriz triangular inferior estricta de A, donde los elementos de esa porción de A están multiplicados por menos. U, a su vez, es la matriz estrictamente superior obtenida también a partir de A y cuyos elementos están precedidos por signos menos. Entonces, si conocemos A, podemos determinar a D, a L y a U utilizando unas funciones de MATLAB que veremos pronto. Y finalmente, para decidir si el método de Jacobi es convergente o no, vamos a utilizar este teorema que nos dice que el método de Jacobi converge a la solución del problema que estamos planteando, el problema A por X igual a B, si y solo si el radio espectral de la matriz de iteración es menor que 1. Por si alguien no sabe qué es el radio espectral, se los dejo acá. El radio espectral es el máximo del valor absoluto de los autovalores de la matriz de iteración T sub J. Veamos cómo combinar todos estos aspectos en un problema y utilizarlos para decidir si el método de Jacobi converge a la solución del sistema de ecuaciones dado. Para ello vamos a analizar la convergencia del método de Jacobi cuando lo aplicamos a este sistema de ecuaciones. Si el método es convergente, pues obtendremos la solución aproximada, estará muy cerca
de la solución verdadera de este problema. Si no se satisface la condición de convergencia, pues no tenemos cómo garantizar que esa solución aproximada con el método de Jacobi sea lo suficientemente cercana de la solución verdadera del sistema. Bien, entonces recordemos que para construir la matriz de iteración de Jacobi necesitamos primero tener definida la matriz de coeficientes del sistema. Entonces vamos a trabajar en ella. Tenemos acá el sistema de ecuaciones, de modo que construimos con él esta matriz de coeficientes. ¿Qué elementos hay en esta matriz de coeficientes? Bueno, en la primera fila estarán los elementos de la primera ecuación, los coeficientes de las variables de la primera ecuación, que son 3, menos 1 y 1. O sea, 3, menos 1, 1. En la segunda fila tendremos los coeficientes de las variables de la segunda ecuación, que son 3, 6 y 2. Y la última fila, como imaginarán, pues son los coeficientes 3, 3 y 7. Ya tenemos definida A. Podemos correr esta sección para ver que efectivamente la hemos definido correctamente. Fíjense, 3 menos 1, 1, es correcto. 3, 6, 2, es correcto. Y 3, 3, 7, es correcto. Vamos ahora a calcular la matriz de iteración de Jacobi. Aquí tenemos la ayuda. Es la inversa de la matriz diagonal que contiene los elementos diagonales de A, y L y U, que son las matrices triangulares inferior y superior respectivamente. Para calcular estas matrices, fíjense, la inferior y superior, vamos a utilizar los comandos tril y triu de MATLAB. Empecemos con la diagonal. Aquí también vamos a utilizar un comando de MATLAB, probablemente lo conozcan, que es el comando diag. Ese comando me permite construir una matriz diagonal, pero yo tengo que decirle qué elementos van en la diagonal. Como queremos que los elementos de la diagonal de esa matriz sean los que están en la diagonal de A, entonces le decimos que D es la diagonal de la diagonal de A. Vamos a definir L de una vez. ¿Quién es L? Les recuerdo que vamos a utilizar el comando trill. Usaremos entonces trill y le decimos a qué matriz queremos extraerle la porción estrictamente triangular inferior. Esa es la matriz A. Como quiero que sea estrictamente triangular inferior, debo decirle que comience a considerar los elementos diagonales que están debajo de la diagonal principal. Por eso utilizamos este valor menos 1, y además recordemos que esos elementos deben ir antecedidos por un signo menos. Por lo tanto, la defino como menos tril de A menos 1. Un procedimiento similar, pero utilizando el comando triu, nos va a permitir definir la matriz triangular superior de A. Nuevamente, quiero extraer solo los elementos que están en la parte estrictamente triangular superior de A. Por lo tanto, debo decirle que considere la diagonal superior que está inmediatamente sobre la diagonal principal. Y a eso también lo multiplicamos por menos, porque recuerden que esa matriz, los coeficientes o las entradas de esa matriz llevaban signo negativo. Y finalmente definimos la matriz de iteración de Jacobi, pues de acuerdo con esta fórmula, como la inversa de la matriz D multiplicada por la suma de las matrices L y U. Bien, ya tenemos todo para generar nuestra matriz de iteración. Corramos esta sección y veamos cómo nos va devolviendo, fíjense, una matriz triangular, perdón, una matriz diagonal con elementos diagonales, los elementos de A, que eran 3, 6 y 7. Bien, 3, 6 y 7. También tenemos una matriz triangular inferior, fíjense, y los elementos que están en la parte inferior o en la
o en la porción inferior de esa matriz son 3, 3 y 3, pero precedidos con el signo menos, ya lo habíamos dicho, y la triangular superior, fíjense que también es una matriz triangular superior cuyos elementos con signo menos son los elementos que están en la parte triangular superior de A. De modo que ya hemos definido a nuestra matriz de iteración. Aquí es interesante notar que la diagonal de la matriz de iteración de Jacobi debe contener ceros. Si no los contiene, nos habremos equivocado. De modo que ya esto a mí me da un indicio de que estoy haciendo las cosas bien, pero como además tenía la teoría que me estaba orientando, entonces no tengo duda respecto de el resultado. Veamos ahora cómo calcular el radio espectral. Entonces dijimos que necesitamos los autovalores de A, de TJ. Por si acaso alguien no los ha calculado nunca, les dejo acá cómo se calculan los autovalores. Se utiliza la función EIC de autovalores, simplemente le voy a pedir los autovalores de TJ. Si quiero la magnitud de los autovalores de T sub J, entonces lo que estoy buscando es calcular el valor absoluto de esos autovalores, que como no los definí en una variable, la repito acá. Y voy a ir a donde pues tengo el interés puesto, que es calcular el radio espectral. ¿Quién es el radio espectral? Pues es el máximo de la magnitud, es decir, el valor absoluto de los autovalores de TJ. Bueno, ya tenemos entonces listo todos los ingredientes para obtener el radio espectral. Veamos los valores que nos devuelve. Nos devolvió los autovalores, que por cierto son complejos, y allí la importancia de tomar el valor absoluto, y observen que el máximo de los autovalores es 0.41. Por lo tanto, podemos, con base en el teorema de la convergencia, revisar si el radio espectral es menor que 1, el método converge. Fíjense que efectivamente el radio espectral es 0.41, es menor que 1. Por lo tanto, el método es convergente. Hasta acá, pues, digamos, donde está enfocado este problema. Sin embargo, si ustedes tienen un programa completo donde están calculando el método de Jacobi y quieren incorporar esta convergencia, pudieran, por ejemplo, utilizar una estructura de decisión para decidir la convergencia y, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Preguntaríamos si Rho es menor que 1. Si Rho es menor que 1, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a mostrar, vamos a mandar un mensaje donde indicamos que el método de Jacobi, el método de Jacobi converge para quedó aquí un error, disculpen, para el sistema de ecuaciones dado. Y pudiéramos, por ejemplo, allí también, como ya sabemos que converge, cuando el método de Jacobi converge, cualquier solución inicial va a conducir a una aproximación cerca, muy cerca, tan cerca como la tolerancia que hemos dado de la solución verdadera. Entonces aquí pudiéramos tomar la aproximación inicial para este problema en particular como el vector de ceros, y con esto termino este video, y en donde espero les haya quedado claro cómo se determina la convergencia del método de Jacobi. Si les ha gustado este video, denle like, así apoyan mi canal, y les invito a suscribirse para en otra oportunidad encontrar contenido como este. Muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo video.